innovación en salud, pues siempre es importante, ¿no? Entonces yo creo que este tema del desarrollo de la digitalización, hablemosle así, de la práctica médica profesional es un tema que me apasiona, el cual hemos venido trabajando ya algunos años en alguno de estos sistemas y justamente en base a la necesidad que se crea, ¿no? En un país como el nuestro, donde obtener datos es casi imposible, especialmente del sector público, ¿no? A mí me parece algo interesantísimo que tú comentas, porque a la final estábamos comentando con Mauricio que la parte de digitalización de la medicina es una Ujú. oportunidad enorme para lo que viene a ser la parte de generar bienestar. Y ahí, Esteban, te quisiéramos comenzar este diálogo por las bases. ¿Qué es este tema de la digitalización en el sector médico? ¿Es el tema de utilización de un software específico? ¿Es el tema de utilización de datos? ¿Es un tema de hardware? ¿Qué es este tema, Esteban, relacionado con cómo podemos digitalizar y cuáles son estos beneficios que podríamos tener en caso de tener una masificación? Hablemos de esta implementación digital en el sector médico. Bueno, lo más importante es que, a ver, lo más simple, digitalizamos es llevar, digamos, la información que está en físico, en la historia clínica física, escrita a mano, en esa gran carpeta llena de polvo en los hospitales ecuatorianos, a una historia clínica digital, que la puedes ver en tu teléfono, la puedes ver cuando estás de viaje y la información está segura y almacenada a prueba de fuego, de inundaciones o de robo. Obviamente dentro de la práctica médica, no solamente el hacer una historia clínica a mano era parte de esta digitalización, porque a la final, lo que tú dijiste, todo se transforma en esta nueva era. Antes, hace 100 años, había recolección de datos, es decir, los datos sí los recolectaba, pero los recolectaba muy poca gente, los tenías que hacer a mano y obviamente los cálculos estadísticos y todo lo que tú hayas querido hacer, lo hacías de una forma manual. Esto, pues obviamente era un proceso tedioso, lento, muy poca gente lo hacía. Entonces, en ese caso, pues viene el proceso de digitalización. Entonces, se suma la necesidad del médico de efectivizar sus tiempos, de empezar a tener, por ejemplo, un registro histórico de sus pacientes que pueda accederla de forma más rápida. Igualmente, los pacientes tienen un sinnúmero de necesidades en base a los proveedores de servicio y empezamos a digitalizar el servicio médico, ¿no? Que incluye no solamente una historia clínica, sino pues desde el punto de vista de agendamiento de citas, búsqueda y directorios médicos. Acuérdate, hace 10, 15, 20 años todo era páginas amarillas, hoy pues ya no existen y hoy todo es digitalizado. El momento en que me enfrento yo a un paciente, yo le pregunto datos, esos datos se registran en una historia digital y después de que yo cierre la consulta externa, le digo, oye, ¿cuántas veces ha venido este paciente? Ha venido 7 veces. La presión arterial viene subiendo porque la vez anterior tenía 140 milímetros de mercurio y tiene 150, me invento. Entonces tú tienes la capacidad de, obviamente, ser mucho más eficiente en lo que es dar tus servicios médicos, sin necesidad de hablar todavía de ese gran mundo que se nos viene, que ya está aquí, de la inteligencia artificial como una herramienta diagnóstica, una herramienta terapéutica, como una herramienta inclusive comunicacional, para que ¿cómo se llama? El médico pues pueda brindar un mejor servicio. Por otro lado, tienes el paciente y hasta cierto punto le responsabilizas de su propia salud, algo que se denomina la promoción de salud. Él en su historia clínica electrónica, en su celular, tiene la fecha de vacunación, la fecha de la última fractura, la fecha de la última cirugía. Después de 4 años no se va a acordar nadie de nada, pero tu historia clínica electrónica sí se va a acordar. Entonces, esto te permite optimizar recursos. Por ejemplo, en el IES, en el MCP o en el ISFA o en el ISPOL, yo puedo tener una historia clínica robusta, grande, en el cual el Estado gastó plata en mí, en hacerme exámenes de sangre, cambio de proveedor, porque, por ejemplo, mañana, digamos, dejo de trabajar y ya no puedo entrar al IES, pues mi historia clínica robusta del IES se pierde y en el Eugenio Espejo, pues me tienen que hacer todo de nuevo. Entonces, en esa lógica, pues hay un sinnúmero de oportunidades que se nos viene y que ya están aquí en base a lo que es la digitalización de los servicios médicos, sin considerar otro campo enorme que es, por ejemplo, la telemedicina,
En Correcto. COVID-19 yo vi muchísimos pacientes por telemedicina que estaban fuera de la ciudad, porque obviamente el tratamiento, al menos de los pacientes leves, podría ser ambulatorio, ¿no? Entonces eso también te agiliza el proceso de brindar atención a lugares remotos que de otra forma no hubieses podido llegar, ¿no? Esteban, en este caso, entiendo bien que esta digitalización que va a tener el Ujú, paciente con el caso de el IES o los diferentes organismos estatales, va a haber esa historia clínica del cliente, del paciente. ujú. Eso puede también darse en casos de que hay allá en instituciones privadas, por ejemplo, cuando uno se trabaja en un banco, se puede acceder a las instituciones públicas, este tipo de información. Ahora, con este tema de historias clínicas, ¿puede ser factible en este futuro tener esa base de datos para todos los pacientes? Bueno, por supuesto que sí, hay varios proveedores locales de historias clínicas. Nosotros fundamos una de estas empresas de software y digo, yo lo fundé porque tenía la necesidad en COVID-19 de obtener datos. Entonces, digitalizar no es el problema. El problema que más importante le veo yo es el combinar a los sistemas, es decir, no le veo problema desde el punto de vista de la programación, sino le veo yo desde el punto de vista burocrático y político, es decir, el IES que tiene su C400, su historia clínica digital, muy, digamos, anticuada, muy poco amigable con el usuario, pues tiene dificultad en unirse a, digamos, las historias digitales de una clínica privada. Y si es que estás en el Eugenio Espejo, el sistema es otro. Entonces, a la final, lo que uno podría hacer es decir, mira, tienes varios proveedores de historias clínicas, todos ellos tienen que cumplir ciertos parámetros de parametrización de, por ejemplo, la historia clínica oficial, que el MCP ya te da una historia clínica oficial, y en base a eso, pues obviamente tú simplemente juntas el sistema a través de las APIs y de todos estos mecanismos, digamos, digitales, y tú podrías tener una historia clínica tuya en donde yo veo que el paciente debe ser el dueño de la historia, con ciertos permisos y obviamente, digamos, autorizaciones, pero que tú puedas llevar tu historia contigo. Vas a un hospital, tu historia está en tu celular a través de un código QR, yo extraigo la información que es útil para el médico, y si es que cambio de proveedor, exactamente lo mismo. No importa que mi médico tenga un tipo de software o inclusive tenga manual. Esto es online, yo puedo abrir la historia y el médico ve en tiempo real la historia clínica ya pasada, ginecológica, farmacológica, historia de vacunas y demás, ¿no? Entonces, eventualmente va a ser el cambio absoluto. En Latinoamérica se dice que hay que dos de cada 10 médicos estamos digitalizados, pero el crecimiento es de un mercado de más de 30 billones de dólares en todo el planeta de esto de la digitalización de la salud. Así que esto viene porque viene, ¿no? Y a la final viene de la mano de mejorar los servicios, es decir, el mundo va por el lado en el que el médico tiene cada vez menos tiempo para ver cada vez más pacientes, y todo el papeleo en un estudio que nosotros hicimos, 40% del tiempo de los médicos se va en llenar papeles, pues esto se puede ahorrar y ver más pacientes. Y eventualmente haces una receta electrónica que se firma electrónicamente, llega a la farmacia de forma electrónica, el farmacéutico ve la receta que está firmada y te entrega el medicamento. Inmediatamente el paciente recibe la historia, la receta en su celular, el celular te manda recordatorios, tienes que tomarlo a tal hora, entonces ya no te olvidas. Si te quedan 20 tabletas, te dice vaya y compren en 2 semanas porque se va a quedar sin tabletas, y así sucesivamente, ¿no? Entonces eventualmente vamos a llegar a un punto en el que el celular nos va a hacer todo en términos de atención médica, nos va a ayudar a mejorar nuestra salud junto a los relojes inteligentes que te miden un montón de parámetros biológicos. Tú puedes tener, por ejemplo, estoy en mi celular, estoy en la casa y siento mi reloj que me mide el pulso, ve que tengo un pulso irregular, me manda una señal, y si es que no respondo, por ahí mando una señal al 911. Es decir, el futuro es brillante en este sentido y es un tema amplísimo que pues me apasiona desde hace un par de años y que estamos explorándolo desde todo punto de vista, ¿no? Me parece súper interesante lo que comentas, Esteban, porque yo viví parte de lo que tú comentas en otro país y básicamente esto ayudaba a que la política de salud pública sea mucho más eficiente, ¿no? Lo que tú comentas,
lo vi en Uruguay, el tema de la ficha médica universal, donde los datos le pertenecen al paciente, donde realmente había incluso una posibilidad, sin conocer nombres y apellidos, pero buscar realmente casos de uso y tendencias, por ejemplo, en la población, para poder realmente prevenir enfermedades desde catastróficas hasta lo que viene a ser la parte de males del siglo XXI, como presión alta, el tema de diabetes, etcétera. Me pareció un tema sumamente interesante que lo viví más o menos hace 7 años. Y claro, parecería que ahora en Ecuador, con la consolidación de lo que viene a ser la tecnología, podríamos implementarlo de forma más adecuada y más rápida. ¿Por qué crees que existiendo realmente la tecnología, existiendo realmente ya casos exitosos en otras economías, no se ha logrado esta implementación en Ecuador o qué nos falta para hacerlo? A ver, yo pienso que generalmente, a ver, y una de nuestras fortalezas como ecuatorianos ha sido la producción de softwares médicos, la producción de software, es decir, si tú te pones a ver qué exportamos los ecuatorianos, usualmente son materias primarias como el petróleo, como el banano y las frutas, que realmente no es que cambien y contribuyan al desarrollo de un país. Sin embargo, en una de las áreas que somos fuertes como país es, por ejemplo, en la exportación de software. Empresas estadounidenses, europeas, contratan desarrolladores ecuatorianos para desarrollar sus softwares, tanto así que cuando yo estaba buscando desarrolladores en el Ecuador no habían, muchos, porque muchos de ellos trabajan en empresas de otros países, es decir, en eso somos buenos como país. Ahora, ¿por qué no hemos implementado? Porque obviamente somos una población generalmente más, digamos, un poco más opuesta a los cambios dramáticos, ¿no es cierto? Entonces toma mucho más tiempo el tema de digitalizar, el médico acostumbrado al papel, a ver a sus pacientes con su asistente y tener toda su historia con letras mal escritas, pero su Correcto. historia a la final, pues ese cambio toma tiempo. Y en ese sentido, el sector privado ha avanzado muchísimo más que el sector público, y el sector público tiene hoy por hoy pues un vacío enorme. Hoy estuve reunido con algunas autoridades de algunos de los subsistemas de salud y me decían, oye, tenemos esta información, pero esto no lo podemos hacer, esto tenemos que hacerlo a mano, no podemos cruzar esto. Entonces hay muchísima información, pero nadie la puede usar y no la pueden usar para generar política pública. Entonces creo que nos hemos demorado en la implementación porque el país en el que vivimos todavía no entiende al 100% la necesidad de innovar, ¿no? Tú, Jaime, eres alguien que trabaja en eso y sabes perfectamente cómo funciona, pero yo creo que mucho de esto también es desconocimiento, miedo, costos en algunos casos, pues y obviamente tiempo, ¿no? El tiempo al tiempo, porque pues a la final, mira tú, en 10 años que haremos otro programa, estaremos en otro contexto totalmente más avanzado, en donde la inteligencia artificial seguramente me ayude a diagnosticar enfermedades y en donde me diga en base a lo que tus síntomas y signos me dicen, tú posiblemente tienes tal y tal enfermedad y posiblemente el mejor tratamiento es hacer esto, esto y esto. Entonces, eventualmente vamos a tener ese cambio de paradigma, ¿no? Y esto se ha demorado porque yo creo que la implementación siempre toma tiempo y el sistema público, que es el rector de salud, es parte del sistema estatal que usualmente es burocrático, usualmente no tiene a los mejores exponentes en términos de conocimiento y aplicabilidad, sino a gente política, poco técnica, entonces todo esto demora y afecta, ¿no? Las decisiones políticas son las que primero prevalecen y la decisión técnica menos política, pues se demora y esto en este caso se demorará mucho más, ¿no? Esteban, muy interesante estos puntos de las ventajas que es esto de estar consolidando esta transformación digital. Pero en el caso de las desventajas, por ejemplo, de este tema de base de datos, ¿cómo está en este caso Ecuador con la seguridad que, por ejemplo, los pacientes deben tener con estos diagnósticos? Porque si se pueden acceder a otras empresas, ¿no es un poquito riesgoso? Bueno, a ver, esta es la parte del contexto local, ¿no? Yo siempre me peleo con gente de las altas esferas políticas y me dicen, Esteban, es que la seguridad, es que la bioética y es que hay que mantener todos los parámetros más seguros. Les digo, estoy totalmente de acuerdo. Mira tú que una empresa, digamos, como esta Midoc, que nosotros hemos fundado, y pues tiene los servidores en los Estados Unidos, tienen un montón de
de fenómenos de encriptación que permiten mantener segura la información y que obviamente nadie fuera de los permisos establecidos podría acceder. Ahora tú te pones a ver, el Estado dice a través de una ley de protección de datos que los datos se tienen que mantener de lo más seguros posibles, que se tiene que pedir autorización, que se tiene que todo con los niveles más altos, entre comillas, de seguridad. Pero a la vez, yo, por ejemplo, recibo todos los días fotografías de las historias clínicas electrónicas de pacientes del Eugenio Espejo o pacientes del IES, en donde, por ejemplo, cualquier estudiante de medicina entra a la historia clínica de cualquier persona. Es decir, si a Esteban Ortiz mañana le operan no sé, pues me hacen una colonoscopía y hay la foto y el video de la colonoscopía, un alumno mío podría seguramente entrar a mi historia clínica sin ningún problema. Por otro lado, vean ustedes cómo, si bien nosotros somos muy estrictos en papel, en teoría vemos cómo las bases de datos ecuatorianas se venden todo el tiempo en estas plataformas de la Deep Web y tanta cosa. Hace, ¿qué será? Pues año y medio o dos, salió la noticia que las bases de datos de más de 2 millones de ecuatorianos estaban circulando en alguna de estas bases ilegales. Es decir, la seguridad usualmente que está a cargo y a manos de una empresa privada está mucho más asegurada en general que la del Estado, que obviamente nadie es dueño de, y con tantos funcionarios políticos que cambian de la noche a la mañana, pues muchas veces la falta de responsabilidad hace pues que estas bases de datos sean lo que menos se protege. Ahora, hay mecanismos para protegerla de una forma absolutamente brillante. Por ejemplo, nosotros estamos buscando la certificación HIPAA o HIPAA en inglés, HIPAA Compliance, que te hace seguir parámetros estrictísimos para mantener totalmente segura la información de los pacientes. Es decir, inclusive un médico que entra a la historia clínica y desde su celular quiere subir la foto de un procedimiento quirúrgico, solo le permite subir esa foto en ese momento con la metadata de la foto registrada de quien tomó. Es decir, se asegura muchísimo el tema de seguridad, ¿no? Y la idea es pues que se sigan implementando. Ahora, como te digo, mira tú, estoy seguro que ninguno de ustedes dos, al igual que yo, jamás autorizó a ninguna de las empresas para que nos llamen, y nos llaman todos los días a vender cosas, ¿no? Ese Entonces, es el punto. Hay muchísima inseguridad, pero al ser un área incipiente relativamente hablando, pues empiezas con los niveles más altos de seguridad y al ser salud, muchísimo más, ¿no? Correcto, Esteban. Y la verdad que estamos muy apenados acá en la radio porque entiendo que tienes clases y tenemos que despedir esta parte del programa, pero queremos comprometerte a que nos acompañes porque la verdad que es un tema maravilloso el que tú estás comentando el día de hoy, ¿no? El tema de la digitalización del sector de salud como una de las alternativas, de los pilares de desarrollo y creación de bienestar. Y claro, me encantaría tener un diálogo un poquito más extenso. Y ahí más bien, para finalizar en estos 2 minutos que nos falta de tu tiempo, Esteban, ¿qué les dirías a las personas que están dudosas? Que dicen, mira seguridad, mira tecnología, mira la IA, que están dudosas en la implementación de la inteligencia artificial, de la tecnología, de la digitalización en el sector de salud y en el sector pues, de las otras áreas de la economía. ¿Qué les dirías para que quizá puedan cambiar de percepción? Bueno, lo primero, que todos los cambios generan molestias, ¿no? El cinturón de seguridad hace 25 años hacía que las personas se pongan el cinturón solo cuando había un policía y se lo quiten después. Y ahora es regla de oro ponerse el cinturón de seguridad. El cambio de escritura a la máquina de escribir y después a la computadora nos devolvió la libertad, nos da más tiempo para ser más eficientes. Hoy por hoy la inteligencia artificial no va a venir a tu casa a llevarte al trabajo y darte de comer y seguramente quitarte el trabajo y vos volverte una persona en estado vegetativo. Lo que va a hacer la inteligencia artificial es una herramienta que va a permitir que aquellos que la usamos tengamos muchísimo más ventajas sobre la que no las usan. Entonces, imaginémonos nosotros una analogía. Usted es un futbolista muy bueno, a Messi le hago jugar con zapatos de fútbol, de pupos, o le doy las lonas
que no tienen pupos, ¿no es cierto? Solo con ese cambio de herramienta, pues la eficiencia del jugador aumenta, se triplica o se quintuplica. Con la inteligencia artificial tenemos nosotros las herramientas en la mano y es más, va a hacer que nuestra práctica profesional mejore y que mejoremos nosotros porque hoy por hoy tenemos formas de aprender absolutamente más dinámicas que antes. Yo les decía a mis alumnos, en mis épocas de aprender, tenía la reflexión, ¿por qué hoy sacan ustedes mejores notas que cuando yo estaba en segundo año de medicina? Y muchos decían, porque los profesores antes eran más estrictos. Y yo digo, sí, sí lo eran y tal vez esa es la razón. Pero otra puede ser que ustedes, alumnos, tal vez conocen más porque han aprendido mejor, porque tienen, por ejemplo, un video explicado por el fundador del Departamento de Cardiología de Harvard que te explica cómo leer un electrocardiograma. Entonces, la tecnología vino para ayudarnos y la tecnología, si no se usa, otro la va a usar. Entonces, si usted tiene miedo ahora de usarla, créame que hay 10 personas más que no tienen miedo y que la están usando, así que es hora de sumarse al cambio tecnológico que puede hacernos la vida más fácil, ¿no? Y a la final lo que hacen estas herramientas es facilitarnos nuestro trabajo y es pues parte del día a día de nuestra práctica profesional. Asegurarnos, yo siempre les digo con el uso del software que hemos desarrollado, les digo, imagínate que tu paciente tenga alergia a la penicilina, tú te olvidas porque revisas 200 pacientes a la semana, entonces el software te lo recuerda, te dice, recuerde esto, no puede prescribir, ¿por qué? Porque tiene una interacción medicamentosa o porque tiene alergia, y eso lo automatizas. ¿Qué te está haciendo ahí? Está salvando tu pellejo para que no vayas a tener problemas legales porque una persona se te pueda morir por una alergia que tú olvidaste, porque la memoria es frágil y el ser humano igual, ¿no? Entonces, más o menos por ahí va este tema. Les quería yo, mi querido Mario y también Jaime, agradecerles por la invitación. Como les decía, justamente el tiempo se me complica, 3 semanas al mes doy clases de maestría de salud pública, entonces justamente hoy tengo la primera clase, ni siquiera les conozco a los alumnos, entonces tengo que estar porque tengo que estar y pues les acepto la invitación, seguramente tendremos otros espacios y más bien les felicito por la apertura, pues y qué bueno que se puedan hablar de estos temas que no se escuchan en otros lados, no estamos cansados de la política y del crimen, pues hablemos de innovación, futuro, tecnología y que este tipo de podcast le suban el nivel, ¿no? Aquí en el Ecuador el podcast que más view tienes es el que más chistoso es, no necesariamente el que más contribuye a la sociedad, ¿no? Entonces, mis aplausos a ustedes por eso. Muchas gracias por la invitación. No sé si es que tienen alguna pregunta final, pues si no, les agradezco enormemente. No, la verdad que tenemos muchísimas preguntas porque realmente es sumamente positivo escuchar realmente a los expertos y más bien nuevamente te vamos a invitar en nuevos espacios cuando la oportunidad del tiempo que realmente también tú generas en la sociedad, de la docencia, en tu trabajo, pues lo permita. Agradecidos infinitamente, maravillosas palabras y seguramente vamos a tener otras oportunidades para dialogar sobre la tecnología, la digitalización en el sector de la salud, Mauricio. Muy gentil, Esteban, por tus palabras y hasta una próxima. La invitación queda pendiente. Listo, un abrazo a los dos. Fuerte abrazo. Chao, chao. Ya regresamos en un momento.